tenemos un pasaje que es el que quisiera que entráramos en consideración. Lo he escrito aquí, sé que quizá no se ve muy bien, y el hecho de que lo haya escrito y no lo pongamos en la pantalla es porque he tenido que hacer un mix, digamos, compendiando los detalles del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Entonces ahí, los que la vista os lo permita, pues veréis que lo que está en cursiva pertenece al Evangelio de Mateo y la mayoría del texto, que es en el que nos vamos a basar, desde el que voy a intentar reflexionar, pertenece al texto de Mateo. Y bueno, si queréis seguirlo en líneas generales, es el pasaje de Mateo, capítulo 21, y vamos a recorrer, saltando algunos párrafos, desde el versículo 9 al 22. Mateo, capítulo 21, empezando en el verso 9. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y recordad que esta misma frase la tenemos en los evangelios cuando nace Jesús. Todo Jerusalén se conmovió. Y es que Jesús siempre causaba algún tipo de alboroto, de revulsivo. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pasamos al verso 12 y nos dice Mateo que Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será, y aquí añade Marcos, para todas las naciones, cosa que realmente Israel en su exclusivismo pues había olvidado. Casa de oración para todas las naciones será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y continúa diciendo Marcos, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Buscaban matarle, pero al llegar la noche, Jesús salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó al aire libre. Si leyéramos literalmente el texto, posó al aire libre en Betania, allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y aquí viene el texto en el que vamos a concentrar la reflexión de hoy. Por la mañana, regresando de Betania a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, Marcos dice desde lejos, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, porque según dice Marcos, no era tiempo de higos. Luego veremos esto qué es lo que significa. Y viendo la higuera que no tenía más que hojas y no tenía fruto, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Marcos lo explica con algún detalle más, pero no podemos entrar. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, hasta aquí la lectura, y vamos a tenerla presente, por lo menos en nuestras mentes, ¿verdad?
Si alguien quiere seguir el pasaje paralelo, se encuentra en Marcos capítulo 11, versos 9 en adelante. Y también haremos referencia a otra higuera que menciona Lucas, una parábola que menciona Lucas en el capítulo 13, versos 6 a 9, en la que esta higuera está en un huerto, en una viña, hay plantada una higuera, y ya venía el dueño del huerto 3 años a recoger higos, y allí no había higos, ni había fruta, ni había nada, no daba nada, y le pide al viñador que la corte. Y el viñador le dice: Señor, déjala todavía un año más, que yo la cultive y la abone, y luego si no da fruto, pues ya vemos lo que se hace. Tengamos esto un poco en mente. Este pasaje es un pasaje que, bueno, que a primera vista resulta chocante, ¿no? Y que para algunos exégetas, pues sobre todo exégetas, los liberales actualmente, pues bueno, como digamos, se dan más a la alegoría y a decir de la ahistoricidad de los textos y tal, bueno, pues no encuentran mucho problema, simplemente es que esto no sucedió y que es una reflexión de la Iglesia que ha reflexionado sobre la parábola de Lucas y ha añadido cosas y la... Bien, no es necesario para los que la toman como algo histórico y como algo que sucedió, pues Bonet y Schroeder, no sé si recordáis unos comentarios que a mediados del siglo pasado, de 1950, 1960, circulaban mucho entre las iglesias evangélicas, pues decían que esto es una cruz de exégetas. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Yo creo que el problema es que de una lectura a primera vista lo que parece ser es que Jesús aquí es un caprichoso. Es un caprichoso y encima, bueno, pues que se da fanfarronea de poder, y ante una higuera que no era tiempo de higos y él va, no encuentra higos, dice, pues ahora me he enfadado y esta higuera nada, que se seque, fuera. Acabemos con ella. Y así veis mi poder y veis mi autoridad, etcétera, etcétera. Bien. Realmente no es así, no es así. Y claro, si aceptáramos que es así, es que no hay manera de compaginar el carácter del Jesús compasivo, del Jesús que se entrega, del Jesús que busca redimir al pueblo con este Jesús rabioso, ¿no? Rabioso y violento. Así que tenemos dos cosas. Una, que no era tiempo de higos, y otra, pues que ese carácter no nos compagina. Así que lo que vamos a necesitar es ver un poco el contexto de este pasaje para no quedarnos en la superficie, en esa primera lectura, y ahondar y ver qué es lo que realmente quiere decir Jesús con eso. Y vamos a empezar hablando de fruta, como os he dicho. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Porque yo con esto me hago muy bien. De higos a brevas. Higueras hay muchas, pero en el Mediterráneo las higueras suelen ser bíferas. Oh, ¡qué palabra! Bíferas. Hay bíferas y uníferas. Las bíferas dan 2 frutos al año y las uníferas uno solo. La higuera de la variedad Israel, que existe y se vende y se planta, inclusive aquí en el litoral mediterráneo de España, es autóctona de Israel y probablemente es la que Jesús ve. Y es una higuera bífera. Bífera quiere decir que cuando pasa el verano y ha dado los higos y la higuera le caen las hojas, en las ramas viejas todavía quedan unas yemas, que son esto que podéis ver a la izquierda, quedan unas yemas, hay unas capsulitas, y esas capsulitas no son ni más ni menos que los higos de ese año que no han llegado a madurar, que no han llegado a emerger, quedan ahí como latentes, ¿Para qué? Para que cuando llega la primavera, es decir, desde finales de agosto, septiembre, hasta que llega la primavera, están ahí latentes, y en cuanto llega el calor y llega la primavera, empiezan a salir, a brotar las hojitas, y junto con las hojitas brotan esas cápsulas de fruta que son las brevas. Y eso es un fruto temprano de la vid que se da
en finales de primavera, pero antes del verano. Pero eso sí, el fruto sale con las hojas. Quiere decir, una higuera que tiene hojas es de esperar que tenga fruto. Conforme las hojas van creciendo también estas brevas de las ramas antiguas. Un árbol que no tiene brevas es que no ha tenido higos antes. Y si tiene hojas, debería tener fruto. Bien, esto creo que aclara un poco el problema de si Jesús era muy caprichoso, ¿no? O sea, Jesús llega y ve una higuera llena de hojas, y como es natural, dice, bueno, si tiene tanta hoja, tiene que haber ahí fruto, aunque sea un fruto de lo poco que haya podido quedar del año pasado. Bien. Marcos nos dice que no era tiempo de higos, pero eso no nos lo dice Marcos, eso nos lo dice Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Lo que dice el texto es que no era el kairos, es decir, el plazo establecido para dar fruto, no había sido de higos. Es decir, esta higuera había tenido un tiempo en el que debía de producir fruto y no había sido tiempo de higos, es decir, no los había tenido. Y como no los había tenido, tampoco los tiene ahora. Y el plazo, como veremos, ha pasado. Bien, yo creo que esto nos aclara un poco la idea del contexto en cuanto a que Jesús no es caprichoso, sino que piensa lógicamente. Lo que tiene hojas debe de tener fruto, y si no lo tiene es estéril. Bien, también nos ayudará a comprender un poco el pasaje, el significado de lo que era la higuera en Palestina, en Israel. La higuera en Palestina era la expresión de la abundancia y la prosperidad que Dios daba a su pueblo al llevarlos a la tierra prometida. Y bien, no sé si podemos... ¿Puedes pasar la diapositiva? Sí, porque así puedo yo abreviar. Bueno, esta higuera es la variedad de Israel, ¿vale? Podemos pasar la siguiente. La higuera simboliza, por un lado, la fertilidad, la abundancia, la prosperidad, el disfrute del pueblo de Dios en la tierra que Dios le promete. En Deuteronomio 8, versos 7 y 9 dice el Señor: la buena tierra es en la que Jehová te introduce, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Y si recordáis, los espías que entraron en Canaán para espiar y ver qué había allí, llevan unos racimos de uva grandísimos ahí entre dos colgados en un palo. Eso por lo menos lo pintaban en el gran libro, en la escuela dominical. ¿Y qué llevan también? Higos. Es decir, mirad la bendición de Dios. Todo eso lo da la higuera. En cuanto a la vida, la higuera era el shalom. El shalom. El shalom es un concepto hebreo mucho más amplio que paz. Es la bienaventuranza, es el vivir tranquilo, el vivir en buena relación con los que están alrededor, en disfrutar de las cosas que Dios da. Y así, para expresar esta idea, el cronista que escribe el primer libro de Reyes nos dice que en tiempos de Salomón, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Es decir, el shalom es tener un huerto y salir debajo de la higuera y poder estar allí con los amigos y poder estar en paz. Jesús le dice a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi.
Y es que la higuera también es el lugar de encuentro con Dios, el lugar de oración, el lugar de reflexión, el lugar en el que uno se abandona a escuchar, el tiempo de escucha, de llamamiento. La destrucción de las higueras, cuando los profetas hablan de el juicio y el castigo de Dios, hablan de que las higueras y los árboles serán cortados y serán quemados. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo la Gomer, la mujer de Oseas, esto es mío, es mi salario, el que me han dado mis amantes. Pues esa tala significa el juicio de Dios sobre el pueblo infiel y el pueblo adúltero. Pero quizá lo que más nos interesa es significar en este pasaje que además de todo esto, la higuera junto con la vid son el símbolo que representa a Israel nación, al pueblo que debería ser pueblo de Dios, que se ha constituido como nación y como sistema. Y bien, hay diversos textos, en Oseas también y otros profetas, pero esta idea es la que Jesús refleja precisamente en la parábola que habíamos citado de Lucas 13. Un hombre tenía plantado en una viña una higuera que no daba fruto. Es decir, Jesús tiene en mente esta idea, pero también era una idea que estaba en las mentes de aquellos que escuchaban a Jesús. Así que tenemos que Jesús ve una higuera y en esa higuera está viendo el carácter, la figura y la situación de Israel. Y cuando hablamos de Israel nación, porque las promesas de Dios son irrevocables para el Israel fiel. Bien, no podemos entrar en todos estos aspectos, pero creo que también nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en ese momento si tenemos en cuenta el contexto literario, es decir, en qué lugar ponen los evangelistas, en concreto Mateo, este acontecimiento. Este acontecimiento se desarrolla en los relatos de la pasión y de la crucifixión de Cristo. Es la última vez que Jesús va a Jerusalén. Es el último viaje, es la última Pascua. Y en esta última Pascua hemos empezado a leer que comienza con que Jesús es aclamado con hosanas. Podríamos haber pasado la siguiente, ¿sí? Vale. Jesús ha sido aclamado, ha sido proclamado como el bendito que viene en nombre del Señor, es decir, el Mesías, el que va a solucionar las cosas, con la idea que tuvieran ellos. Bueno, pero también encontramos que esta situación va a cambiar. Esta situación va a cambiar y los evangelistas recogen que en esta última Pascua el Señor Jesús expresa de una manera muy vehemente y muy intensa lo que había sido su esfuerzo constante durante más de 3 años por reconvertir al pueblo, por hacerles comprender que su idea respecto a la relación con Dios estaba absolutamente equivocada, que habían desoído el mensaje de los profetas y que él, como culminación de ese mensaje, estaba siendo rechazado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Todo este esfuerzo de Jesús llega a un momento de desenlace, llega a un kairos, a un tiempo señalado. Esa misma palabra que utiliza Mateo y Marcos para hablar del tiempo señalado para la higuera. El kairos llega al desenlace, llega el momento de la decisión. Y de la misma manera que en otras
en otras parábolas, el Señor Jesús lo que enfrenta es al pueblo con la necesidad de tomar una decisión porque el tiempo ha llegado, porque la salvación ha llegado, pero también con la salvación se queda patente el juicio para el que no la acepta. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que lo que Jesús tiene allí no es un diálogo de besugos con una higuera. Una higuera que la pobre higuera a saber por qué no tenía higos. Lo que Jesús está haciendo tampoco es una ostentación de milagro. Lo que Jesús está haciendo no es ni más ni menos que una parábola de acción. ¿Qué es una parábola de acción? Bueno, pues podéis recordar, por ejemplo, el caso más patente es el caso de Oseas. Los profetas del Antiguo Testamento, en muchos casos, dramatizaban el mensaje con signos visibles. Oseas recibe el mandamiento de casarse con una mujer adúltera, que luego esta mujer adúltera se prostituirá, la tendrá que volver a comprar para redimirla. Con eso está hablando del mensaje de salvación de Dios respecto a esta mujer que simboliza a Israel. Bien, para hablar, por ejemplo, de cómo el pueblo había rechazado el deseo de Dios de ceñirlo a su alrededor, el profeta Jeremías tiene que dramatizar este hecho con un cinto de lino que tiene que enterrar y pasa el tiempo y el cinto está podrido. Es decir, el pueblo ha echado a perder, ha menospreciado el amor de Dios. Y Jesús está dramatizando, creando un escenario que ilustra y refuerza la misma idea que ha ido predicando desde que comenzó su ministerio. El hacha está a la raíz del árbol. Las bodas se van a celebrar y los que tenían que asistir no han querido y la casa ha sido llena de cojos, mancos y ciegos. Y es este mismo sentido el que el Señor Jesús y el evangelista Mateo y Marcos están dando a este pasaje. Bien. Otra aportación que nos puede, digamos, que abunda y nos aclara el significado de esta parábola es el contexto escénico. Si puedes pasar, por favor, la diapositiva. El contexto escénico o lo que podríamos llamar dramático. No sé si hay otra diapositiva, creo que no. Vale, pues esto ya lo digo sin diapositiva. ¿Bien? Contexto escénico dramático. Vamos a cerrar figuradamente los ojos e imaginar cómo se desarrolla la escena. ¿Vale? Tenemos Jerusalén sobre el monte de Sión y en la cúspide el templo. ¿Verdad? Hacia el este tenemos un profundo valle, el valle de Cedrón, que comienza después hacia el este con unas colinas, el monte de los Olivos, y en unas colinas subsiguientes tenemos a Betfagé y a Betania. ¿Y qué nos ha dicho el relato de Marcos? Que a Jesús lo buscaban para matarle, habían puesto precio a su cabeza. Lo único que evitaba que no mataran a Jesús, no lo asesinaran vilmente, es que era Pascua, había mucha gente en la ciudad, había mucha gente a la que le gustaba el mensaje de Jesús, y matar a Jesús en esos momentos allí y a la vista del público hubiera sido una catástrofe. Jerusalén se conmovió, hubiera habido un tremendo altercado con represalias de los romanos es decir, no podían hacerlo. Así que la solución que tenía Jesús para que en su hora no llegase antes del momento en el cual Dios tenía designado su sacrificio era confundirse entre la multitud. Y así lo vemos a Jesús, que ha estado en el templo, y nos cuenta Marcos, nos cuenta Mateo, que se hizo de noche, y cuando está oscureciendo y los peregrinos que llenan la ciudad no caben todos allí, salen a las afueras
para buscar alojamiento y para buscar por pasar la noche, él se confunde entre los peregrinos y se marcha a Betania. Pero nos parece raro que marchándose a Betania Jesús no se haya quedado en casa de Marta y de María. Posiblemente no era ya un lugar seguro, allí lo podían haber buscado. Y él va, como la noche de Getsemaní, se va al Monte de los Olivos. Bueno, no sabemos si al Monte de los Olivos, pero nos dice que cerca de Betania, en los alrededores de Betania, Jesús pasó la noche al aire libre, a la intemperie. Posiblemente, pues, un patio abierto, un corral, un pajar, vete a saber. En un lugar donde hubiera una fácil salida. Y a la mañana siguiente, nada más despuntar el alba, al igual que hacían los demás peregrinos, Jesús se va con ellos, desciende de los montes de Betania por un camino en el cual hay un valle que permite ver al fondo el telón del escenario, que es el templo de Jerusalén, arriba del monte. Y entre el templo y Jesús ve una higuera que se recorta con su silueta con el templo y se confunde con él. Y nos dice que Jesús sintió hambre. Bueno, podríamos decir, bueno, si no habían desayunado, es lógico que tuvieran hambre. No sabemos si habían tomado algo. Pero lo que los evangelios recuerdan e insisten es en el hambre de Jesús, no en el hambre de los demás. Así que esto significa que, además de la posible hambre biológica, fruto de levantarte por la mañana y andar un camino, hay un hambre espiritual en Jesús. Un hambre espiritual. Jesús espera de esa higuera fruto. Y ve una higuera frondosa, llena de hojas, que invita al caminante a buscar en ella saciar su necesidad. Y como telón de fondo está un templo también frondoso, magnífico, hermoso, lleno de actividad. Ya saldría humo de las hogueras que estaban encendiendo los levitas para los sacrificios. Se celebraban cientos, miles quizá de sacrificios en Pascua. Toneladas de leña, kilos de incienso, cientos de sirvientes, cientos de sacerdotes, todos en actividad. Un templo activo, un templo magnífico, un templo hermoso, un templo sin fruto. Un templo que llamaba a acudir a los que tenían necesidad de Dios y buscaban la comunión con Dios y solo encontraban una cueva de ladrones. Una estructura que perpetuaba la injusticia, que era una estructura de poder, de dominio, que quería perpetuarse y había olvidado el sentido para el cual había sido puesto. Y precisamente un templo que debía ser casa de oración para todas las naciones. ¿Y sabéis lo que había en el patio de los gentiles donde podían acudir todas las naciones? Las mesas de los cambistas, las palomas, los negocios, las ovejas para vender, que a buen precio. La casa de oración para todas las naciones. Israel debía de ser luz y testimonio a todas las naciones, precisamente con su exclusivismo y sus intereses espurios, había fracasado. Una higuera que no tenía brevas, pero no tenía brevas porque tampoco antes había tenido higos. Jesús busca ver si quizá hay algo, queda algo de lo que pudiera haber. Y no lo hay. Y no lo hay precisamente porque el único que podía dar sentido, quien representaba y encarnaba el cumplimiento y la realidad de todas las promesas que aquella magnificencia, ritos y sacrificios representaban, había sido rechazado.
Jesús es el que daba el sentido al templo, a lo que representaba el templo. Y no solo había sido rechazado, sino que el Israel nación, vuelvo a decir, el Israel nación, lo había condenado a muerte. Lo buscaban para matarle. Bien, yo creo que en alguna manera quizá podemos entender mejor el sentido de lo que estaba ocurriendo allí. Y hay una cosa, hay un significado de la higuera que quisiera entrar dentro del campo de la aplicación, que nos retrotrae todavía más atrás en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3. La higuera es el primer árbol cuyo nombre resulta identificable en el relato del Génesis. El primer árbol de la creación, en un sentido. El primer árbol de la creación del que el hombre no come fruto. El hombre, la humanidad, utiliza la higuera, utiliza la religión para hacer lo que hizo Adán. Coger unas hojas de higuera, coserlas y hacer un taparrabos con el que maquillar, esconder y guardar sus vergüenzas. El problema es que las hojas, la apariencia, la religión, las actividades vacías, solo esconden nuestro pecado, nuestra miseria y nuestra frustración. Pero no la solucionan. No es solución. Y así lo patentiza el Señor. Y tiene que haber un sacrificio de matar animales para con sus pieles hacerles unas vestiduras que realmente cubrieran el pecado con la sangre de un sacrificio. Y esto nos habla de que la religión vacía, da igual si es evangélica, católica, la que sea. La religión en sí misma lo único que puede hacer es dar apariencia. Pero lo que da vida, lo que da salvación, lo que llena el corazón, lo que nos hace tener comunión y contacto con Dios, es la sangre del sacrificio definitivo, que es Cristo Jesús, al que sin saberlo el sistema y el Israel nación y los gentiles con Roma crucificaron. Su sangre, la sangre de Jesús, es la única solución para el problema del hombre y para la necesidad del hombre. La sangre que es muerte de él, pero vivificante y vida para nosotros. En segundo lugar, nos plantea esta parábola de acción, este hecho, esta historia de Jesús. El hambre de Dios, el hambre del Hijo de Dios. Jesús tiene hambre de su pueblo. Y vamos a decirlo más concreto. Jesús tiene hambre de mí. Tiene hambre de ti. Y se acerca a nosotros buscando ese fruto de labios que confiesan su nombre. Y la pregunta que debemos hacernos, yo el primero, y os ruego que quizá la hagáis vosotros también, mirando cada uno a su interior, no mirando al de al lado, es ¿qué encuentra Jesús en mí cuando viene buscando fruto, cuando tiene hambre de mí, cuando me cela, cuando me desea? Hojas. Apariencia, actividad. Cada uno de nosotros tenemos hojas de una clase. Hojas que quizá pueden
pueden engañar al caminante, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Él mira nuestras intenciones. Él mira nuestros intentos, el profundo de mi motivación. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión. La Iglesia necesita actividad. Es preciso. No hay fe sin acción. Pero la acción sin fe no vale de nada. Eso no es fruto. El fruto es vivir como el Señor vivió, interiorizar las motivaciones que tenía Jesús, que no son otras que seguir la voluntad del Padre, hacer la voluntad del que le ha enviado. Seguir a Jesús es proclamar, anunciar esta realidad con nuestra boca y con nuestros actos, con nuestra vida. Ser mensajeros, embajadores de Dios. La Iglesia no puede llamarse a engaño. Y ya lo dice también el Señor Jesús. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hemos de confesar que hacer la voluntad del Padre no es algo que salga de nosotros. Es algo que tenemos que hacerlo luchando contra nosotros. Luchando contra nosotros con el poder y con las fuerzas del Espíritu. Y eso es estar en comunión permanente con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y por último es que esta parábola incomoda, y otras también, son incómodas. Son incómodas porque nos plantean una realidad a la que queremos vivir ajenos en muchas ocasiones. Y es que la decisión tiene un momento, tiene un kairos. Hay un plazo establecido. Hay una oportunidad. Una oportunidad en la que hay que responder en ese plazo a la búsqueda del Señor. Un momento y una oportunidad que el hombre y la mujer y nosotros también muchas veces pretendemos procrastinar, dejar para el final. Bueno, ya, si acaso mañana, si acaso, ahora es que tengo mucho lío, estoy muy liado, ahora es que ahora tengo una hipoteca, ahora, fíjate ahora con todo este lío que tengo en la familia, en el trabajo, en no sé qué, cómo están las cosas. Ya lo decidiré, ya lo haré, ya tomaré una decisión. Pero el tiempo, dice el Señor Jesús, para aquella estructura, para aquellos que se resistían, rebeldes, que procrastinaban y que se rebelaban y que eran arrogantes, el tiempo no había sido de higos y ya se había acabado. Y hay un tiempo para decidir. Y quiero insistir sobre todo en el tiempo para decidir entregar la vida al Señor. Seguramente todos los que estáis aquí habéis oído hablar de lo que es la conversión. Que es decir al Señor, Señor, toma la dirección de mi vida. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, dame tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir esa vida plena y darte ese fruto que tú buscas en mí. Y nos dice el autor de Hebreos que a estas cuestiones hay que responder entre tanto se dice hoy. Y dice, no vaya a ser que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que cuanto más resistimos la obra del Espíritu Santo, cuanto más resistes la llamada de Dios,
más se endurece el corazón y menos oportunidades vas a tener de responderle. Y el kairos, la oportunidad, el tiempo pasará. Y también porque entre tanto que se dice hoy podemos responder, mañana no sabemos si podremos responder. Quizás sea este el momento de que entregues tu vida al Señor, de que no dejes para otro momento la decisión. Y si es así, yo te ruego que lo hagas, que confieses al Señor lo que es tu vida y tu pecado, ya lo sabe, y le pidas que te redima, que te haga suyo, que quieres ser su hijo y quieres seguirle. Y también para aquellos que ya hicimos esta decisión, pero hay cosas que el Señor nos está pidiendo. Que consagremos aspectos de nuestra vida, que le sirvamos en determinado ministerio, determinado trabajo, que nos comprometamos en determinadas cosas. Ahora no es tiempo. Ahora no es tiempo. El kairos lo pone Dios. El plazo lo pone Dios. Y es muy triste que Jesús venga a buscar en nosotros ese fruto y encuentre la higuera llena de apariencia, pero con poquito fruto. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros y nos lleve a que la tomemos en consideración.